Estamos aquí para hablar sobre energía oscura. El público de Alma la puso difícil y eligió este tema como ganador de una batalla que duró varias semanas. Hace unas semanas atrás estuvimos haciendo unas votaciones y por fin ahora ya vamos a escuchar a Juanito que se preparó para esta charla sobre energía oscura. Un saludo primero a Natales, a Caracas, al sur de Chile, al norte de Chile. Tenemos gente de todos lados ya escuchándonos y vemos eh, cómo se está uniendo toda la gente. Muy, muy contentos de estar, de compartir con todos ustedes. Oye, Juanito, me mandaste una presentación y así que la voy a mostrar. Démosle porque el tiempo se nos va a pasar volando, vas a ver tú. Así es. Finalmente la voy a mostrar así porque me di cuenta que si la muestro de la otra forma, mi cara tapa demasiado de la presentación. Entonces prefiero ponerlo Dale más nomás, en pantalla más completa, ¿ya? dale. Así que, pero aquí la tengo. Partimos nomás. Démosle. Bueno, Démosle. Ahí, ¿sí? ¿Listo? sí. Perfecto. Mira, el ganador de esta batalla entre las ondas gravitacionales y la energía oscura fue la energía oscura. Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata la energía oscura, pero para entender la energía oscura es, tenemos que revisar la historia de la parte de la astronomía que se llama la cosmología, que estudia la creación y la estructura a gran escala que se llama del universo. Aquí lo que está mostrando Nico en este momento es una foto bien bonita. En realidad es un dibujo y una foto. Dibujo que hizo Lord Ross en 1851 de una galaxia que se llama M51. En esa época, la gente dibujaba, no habían placas fotográficas, no habían detectores, entonces tenían que mirar literalmente los telescopios por el ocular y dibujar, mientras que abajo está una foto mucho más actual del telescopio espacial Hubble. Entonces, en esa foto ahí ustedes pueden ver, hay como 200 años o 170 años de tecnología de diferencia, como también de conocimiento. De hecho, se ha avanzado mucho en este último siglo con respecto al conocimiento del universo. Quizá ustedes no lo sepan, pero a principios del siglo XX solamente se conocía una galaxia, que es nuestra galaxia. Se creía que el universo era simplemente nuestra galaxia. Y las otras galaxias no se sabían que eran galaxias y tenían otro nombre, se llamaban nebulosas espirales. De hecho, yo tengo un libro antiguo de astronomía, que es un libro español, y te salen fotos y habla de la nebulosa Andrómeda, de las nebulosas espirales. En esa época no se sabían que eran galaxias como la nuestra. Y recién, el año 1920, se aceptó que habían otras galaxias como la nuestra, en un famoso debate que se llama el Gran Debate de la astronomía que hubo en esa época, y que tenía que ver con el tamaño del universo y la naturaleza de nuestra galaxia. Ahí se aceptó que el universo era mucho más grande que nuestra galaxia y había otras galaxias aparte. Junto con esa misma época, puedes mostrar la siguiente diapo, Nico. Por supuesto. Eh, Pasó que se desarrolló lo que es la relatividad general de Einstein. Todos hemos escuchado de la relatividad, de la teoría de relatividad de Einstein, se desarrolló en esa época. De hecho, Einstein tomó elementos que ya estaban a finales del siglo XIX de la física y tuvo la brillantez de unirlos en una sola teoría. Entonces, Einstein se dio cuenta que él hizo en realidad una aproximación que él, a través de la relatividad general de Einstein, que había inventado, que había creado, podía predecir más o menos la estructura del universo y la forma del universo, podría predecir eh, lo que le iba a pasar con él. Entonces ahí eso lo basó en una ecuación que es muy famosa, que quizás es una de las ecuaciones de la física más conocidas, que son las ecuaciones de Einstein, que no es la típica E igual mc cuadrado, que uno siempre piensa de Einstein es eso, que se llama la conversión de masa-energía, sino que esta ecuación abajo que tiene estas R que ustedes ven, una T,
que ahí está escrito de una manera simple, pero no es tan simple. En realidad son como 10 ecuaciones diferenciales, bien complicado. Pero lo que importante es que hay que quedarse con una siguiente idea. Si te das la parte derecha, Nico, de la slide, vamos a ver ahí a Einstein en como un monito, un dibujo animado. Y lo importante es que esa ecuación te relaciona dos cosas, que es toda la materia que está formada del universo, que está dado por la T, y el espacio y el tiempo, que está dado por esa R, con dos letritas abajo. Entonces, el espacio-tiempo, la forma de nuestro espacio, del espacio, está relacionada a la materia, o sea, lo que estamos hechos, lo que está hecho el universo, la cantidad de materia. Eh, Dale a la siguiente slide. Bueno, el problema que le pasó a Einstein, que dijo, bueno, yo con esta ecuación quizás puedo descifrar la ecuación del universo. Entonces se encontró con un problema, él la trató de resolver, y de hecho la resolvió, y encontró primero una cosa que es buena, que entre más masa uno le pone al universo, el espacio más se curva, que era algo que él había predicho con su teoría. Pero la solución que obtenía era que la densidad del universo tenía que ser igual a cero. Eso quiere decir que el universo estaba vacío, lo cual obviamente no tiene sentido. Entonces nosotros estamos en el universo, hay galaxias, estrellas, entonces no puede estar vacío. Todo lo contrario. Entonces, bueno, él pensó mucho, Einstein ya había trabajado con las ecuaciones y dijo, bueno, esto se soluciona si agregamos otro término, y ese término que ven con esa letra griega, que se llama lambda, eh, y al meter esa letra, ese término extra, la densidad dejaba de ser cero, que cosa que era buena, hay cosas en el universo, pero implicaba que el universo era estático, el universo no se movía. Y a ese término le llamó la constante cosmológica. Entonces, ese era el modelo de universo que se tenía a principios del siglo XX. El universo estaba estático, no crecía, no se movía. De hecho, se consideraba pseudociencia, considerar un universo en expansión, un universo en principio, patrimonio chalado, de lo que a ustedes se les ocurra, cómo han cambiado las cosas, pero así funciona la ciencia. En la siguiente slide, Nico, ahí podemos ver cuál era la idea de universo estático. Ahí está el universo estático, que ven esa foto de galaxias, ven esta flechita. El universo no se mueve como todo, es infinito, no tiene principio ni fin, pero las galaxias que lo conforman, los elementos que lo conforman, sí se mueven. Y esa era la idea. De hecho, esa era la idea preferida del universo. Y se desarrolló formalmente una teoría del universo estático por Einstein al principio, Hubble y otra gente, Bondi, y gente que es muy famosa en astronomía. Pero hasta que apareció este señor que se llama Edwin Hubble, que es el mismo nombre del telescopio espacial Hubble, porque lo pusieron al telescopio espacial el nombre de este señor. Y Edwin Hubble era astrónomo y también era boxeador. De hecho, era re buen boxeador. Dicen que incluso disputó el campeonato de peso pesado en los años 20. ¿Sí? El tipo era bueno para agarrarse a puñetazo. Pero más importante que eso, y que para arriba, era excelente astrónomo. ¿Y qué es lo que encontró Hubble? Y en la siguiente diapositiva lo vemos. Dale, Nico. Encontró ese gráfico que ven aquí, que lo voy a explicar brevemente. Él lo que hizo fue tomar galaxias y medir la distancia a las galaxias. Conocía la distancia a través de viendo cómo pulsaban una estrella que se llama la estrella Cefeida. Entonces, dado cómo pulsaba esta estrella, sabían cuán brillante era. Entonces, si la veían muy débil, la estrella estaba muy lejos, por lo tanto, si la galaxia estaba muy lejos. Y si la veía muy cerca, es que estaba cerca. Entonces, él utilizó para medir distancias las cefeidas y también tomó lo que se llaman espectros. O sea, imagínense como que puso en un prisma la luz de las galaxias y vio de qué color eran. Vio en realidad ciertas líneas que se llaman, ciertos elementos dentro de la galaxia que te tienen como una huella digital en color. ¿Y qué se dio cuenta? Que entre más lejos estaba una galaxia, más roja se volvía. Ese fenómeno se llama corrimiento al rojo y se llama efecto Doppler. Quizás todos ustedes lo han escuchado, o que existe, por ejemplo, cuando viene una ambulancia, la ambulancia siente en el ulular de la sirena, y la sirena, el tono empieza a ser obviamente más fuerte porque se acerca, pero también empieza a hacerse más agudo. Y cuando pasa la sirena,
el tono empieza a hacerse más grave. Eso se llama efecto Doppler acústico y existe un análogo para la luz. Cuando una fuente de luz se acerca se vuelve más azul y cuando se aleja se vuelve más rojo. Y lo que estaba viendo Hubble es que todas las galaxias que estaba observando se iban al rojo. Y más aún, que gracias a este efecto Doppler tú puedes medir la velocidad con que se alejan. Y se dio cuenta que entre más lejos se alejaban más rápido. Entonces, dijo, wow, todos se están alejando. El universo se está expandiendo. Y eso formó lo que se llamaba la ley de Hubble, que básicamente es que la velocidad es proporcional a la distancia. Y hay una constante de proporcionalidad. Si ustedes se acuerdan un poco del colegio, del liceo, de la secundaria, y esa se llama la constante Hubble, que fue uno de los términos muy importantes que se trató de conocer en la física. Pero lo interesante, esto lo hizo en el año 29, es que ya en el año 27 se había predicho y había hecho estimaciones de esto un astrónomo belga que se llama Georges, ahí el Nico me va a ayudar con el francés porque no sé si es Lemaitre, no sé cómo es la pronunciación exacta. Lemaitre, Lemaitre, ok. Georges Lemaitre. La siguiente diapositiva, podemos saltarnos esta, no es necesario, la otra tenemos al señor Lemaitre. Y bueno, ustedes que, como pueden ver, el señor Lemaitre tiene una pancita, tiene una sotana, tiene un cuello blanco, tiene cara de cura, y en realidad tiene cara de cura porque era cura, era sacerdote, Lemaitre, y además de físico y astrónomo. Y bueno, ¿qué hizo Lemaitre? Lemaitre se había dado cuenta que si tomaba las ecuaciones originales de Einstein, y a diferencia de él, consideraba que el universo se expandía, la densidad no era cero, o sea, que habían cosas en el universo. O sea, si un universo se expande, dado las ecuaciones de Einstein, te predicen que tiene que haber algo, pero tiene que haber un principio, y eso no le gustaba mucho a los astrónomos. Y se dio cuenta, lo más importante, que esta expansión del universo que medía Hubble, si rebobinábamos la película, si le poníamos reversa, era como que todo saliera de un punto. Entonces, si se expandía, ¿sí? se, se volvía a un punto. Eh, entonces, esa era la idea que tuvo Lemaitre, que había un origen, y ese es el origen de la idea del Big Bang. Ahora, Lemaitre no le llamó Big Bang, le llamó que todo volvía al átomo primigenio, utilizó la palabra huevo cósmico, cosa más poética. De hecho, el término Big Bang fue un peyorativo que usó Hoyle, que era un detractor de esta idea, y en un programa radial para la BBC en el año 49 habló de cómo esta cosa del Big Bang, del Gran Bang, del Gran Pum. Entonces, pero al final el nombre suena bonito, de todas maneras, y si te vas a la siguiente slide, nos indica que todo tuvo un principio. Y esta es la idea actual, que es, tuvimos un principio, que le llamamos Big Bang, y el universo se empezó a expandir hasta y llegamos al estado actual. Por aquí dicen en Instagram que estamos viendo lo que responde al pasado de una estrella. Sí, es verdad, que cuando recibes la luz, estás viendo el pasado. De hecho, así es los astrónomos. Estudiamos el universo primigenio. Al estudiar la luz, estábamos estudiando lo que pasó en esa época, porque la luz viajó toda esa distancia y todo ese tiempo hacia nosotros. La siguiente diapositiva, bueno, tenemos al señor Einstein, que ahí está, eh, Lemaitre dio una charla sobre la expansión del universo. Dice, le cuenta la leyenda que Einstein se paró aplaudiendo, encontrando que era la idea más maravillosa que había, y él dijo que en realidad fue la metida de pata más grande de su vida, que toda esta idea de la constante cosmológica era una mala idea y esto mató la expansión del universo, la constante cosmológica. Pero no era una idea tan mala. Si bien en la siguiente slide, hay que recordarse varias cosas, y principalmente en la época. Hay- que primero no hay que creer todas las frases que uno lee en internet porque tengan
una foto al lado escrita en otro lado, en un meme. De hecho, eso, según el internet lo dijo Abraham Lincoln, pero en realidad no lo dijo. Y como lo mismo, Einstein tampoco dijo que fue la metida de pata más grande de su historia, de su vida. En realidad lo sugirió, y esto fue un chisme de Gamow, otro físico, pero quedó para la historia que él lo dijo, pero en realidad nunca lo dijo. Siguiente, pero de que no era una idea tan buena, no era tan buena, y ahí Einstein nos saca la lengua. Siguiente slide, Nico. Bueno, ¿qué pasó después? Eh, la expansión del universo implicaba que el universo en un principio estaba muy caliente, una alta temperatura, y se había predicho que esto tenía que producir una radiación. Y en los años 60, dos ingenieros, Penzias y Wilson, que habían sido contratados por una compañía de teléfonos para ver la interferencia en las llamadas telefónicas, les prestaron un telescopio y empezaron a ver el origen de esta interferencia y se dieron cuenta que venía del espacio. Y lo maravilloso que ellos se dieron cuenta que correspondía a esto que había sido predicho antes, a esta radiación que era de fondo, que era la prueba del Big Bang, y que la que vemos abajo, ahí ya con un mapa mucho más bonito de un satélite por estos días. Y eso fue ya la prueba final de que existía un estado donde el universo en el pasado estuvo mucho más caliente. Y por lo tanto, la idea del universo está. Siguiente, Nico. Pero como nada es tan fácil, eh, esta radiación de fondo al final está muy bien predicha, una temperatura muy específica, pero tiene pequeñas desviaciones, y eso se llama las anisotropías de esta radiación. Y implica problemas. ¿Por qué? Porque si el universo, para que existieran estas variaciones tan pequeñas, implicaba que en un principio todo el universo estaba en un punto, pero que se había expandido muy rápido, más rápido de lo que permitía la velocidad de la luz, para que te diera la temperatura tan pareja. Y además, si tú mides cuánta masa tiene el universo, cuánta cantidad de materia, resulta que es prácticamente la cantidad necesaria para que la geometría del espacio-tiempo sea plana, lo cual era raro, porque si era un poquito más, se hacía hiperbólica, que se llama, que es como como ven esa mesilla de montar, o si era, perdón, si era un poquito menos, se hacía hiperbólica, y se hacía mucho, y si era un poquito más, se hacía curva, y resultaba que era justo en la plana. Y eso se llama el problema de planitud. Y el otro problema anterior, que les decía que las temperaturas estaban eh, muy parecidas, y por lo tanto el universo se tuvo que haber expandido más rápido que la velocidad de la luz, se llama el problema de horizonte. Entonces, esos problemas no les gustaban a los físicos porque implicaban condiciones muy específicas, muy poco probables, y sin embargo el universo las tenía. La solución fue la idea de inflación, y es que era que el universo, hay una fuerza repulsiva en el principio que lo expandió más rápido que la velocidad de la luz, y eso provocó que estas variaciones de temperatura en la radiación de fondo fueran muy pequeñas y que el universo sea más o menos plano, en 4 dimensiones. En, en, para eso necesitaban nuevamente a la constante cosmológica, pero tenía que durar muy poquito tiempo, así como muy poquitas fracciones de segundo en el principio del universo. Eh, pero bueno, ya estaba renaciendo la constante cosmológica, así que la idea de Einstein no era tan mala. Pero el renacimiento completo, que aquí en la siguiente slide lo podemos ver, ahí le puse con letras de la Guerra de la Galaxia, el retorno de la constante cosmológica, no pasó hasta finales de los 80. A finales de los 80 resultó algo que es bien interesante, que tiene que ver con Chile, como la mayoría de las cosas en astronomía, pero esto directamente. Los astrónomos de Cerro Calán y del Cerro Tololo trataron de medir si el universo se aceleraba o desaceleraba, y crearon una búsqueda que se llama la búsqueda
un trabajo que se llama La búsqueda de Calantololo. ¿Y cuál era la idea? La idea era utilizar para medir distancia a galaxias supernovas, un tipo muy especial de supernovas, que se llaman las supernovas de tipo 1, 1A. Ahí está explicada en el cartoncito, que básicamente tienen una estrella que se llama una enana blanca, que es como un diamante, un estado final de una estrella que es hecha de carbono, a alta densidad, prácticamente un diamante en el espacio, en el cual al lado tiene una gigante y empieza a caer el material de la gigante sobre la enana blanca hasta que alcanza cierta cantidad de masa y eso explota. Y esa explosión se llama supernova. Pero esas supernovas tienen una gracia, que eh, dependiendo de cuán rápido explota y empieza a disminuir la luminosidad de esta, es cuán brillante es. Y eso te da una manera de decirte la distancia. Y como son muy brillantes, se ven muy lejos. En la siguiente diapositiva vemos lo que trataron de hacer la gente de Calantololo. Ahí están los datos de Calantololo. Le midieron a las galaxias, les midieron el corrimiento al rojo. Acuérdense que eso nos da unidad de la expansión por la velocidad. Y con el brillo nos midieron la distancia. Entonces la idea era ver si en este gráfico, si las supernovas, dado el redshift, dado el corrimiento al rojo, eran muy, muy débiles, quiere decir que estaban muy lejos, entonces el universo se expandía. Pero si no eran tan débiles, no estaban tan lejos, por lo tanto la expansión se estaba desacelerando, y esa era la idea. Y esto lo hizo, lo trató de hacer Mario Muy, José Massa, que todos lo conocen, y astrónomos de Cerro Tololo, que era Mark Phillips y Samset. Entonces, esta era la idea que ellos trataron de hacer. Pero como ven, los datos de ellos no le alcanzan a decir si se aceleraba o desaceleraba. Pero la gracia de esto fue que en el método que utilizaron, la técnica y los datos que tenían sirvieron como base para otro trabajo que lo podemos ver en la siguiente diapositiva, que lo hizo un grupo que se llama el Grupo de Supernovas de Alto Z, que es Permuter, Schmidt y Rice. Y ellos contactaron a Muy, a Massa y a la gente de Tololo, utilizaron sus datos, utilizaron su técnica y midieron supernovas de tipo 1A más lejos. Y empezaron a darse cuenta que todas eran más débiles, caían en esa zona donde están los puntitos rojos, y ya implicaba que el universo se empezaba a acelerar. Y por lo tanto, algo estaba tirando al universo, lo estaba como extrujando y estirando. Y volvió a la idea de la constante cosmológica que en los años 20 había liquidado Georges Lemaitre y Hubble, y que era la idea original de Einstein. Entonces ahí renace esta idea de la constante cosmológica. Siguiente slide. Y ahí nos llegamos a lo que se llama la energía oscura. Bueno, ¿qué es lo que hace que el universo se esté acelerando? Entonces, cuando tomaron el hecho que el universo se aceleraba, hicieron los cálculos y tomaron los hechos observacionales que tenemos radiación de fondo cósmico, que el universo es casi plano, uno puede calcular con eso cuántos son los balances de materia y energía en el universo. Materia y energía es prácticamente lo mismo. ¿Y qué es lo que se encontró? Que para que esto sucediera, tendría que haber el universo estar hecho de un 69% de algo, de una energía que no conocemos, que no vemos, pero lo único que sabemos es que hace que el universo se acelere, más un 26% de materia oscura, que tampoco vemos, pero sí la sentimos gravitacionalmente, y eso es lo que sostiene las estructuras de las galaxias y determina la estructura del universo, y más solamente un 5% de la materia de la cual estamos hechos. O sea, todo lo que vemos, todas las galaxias, las estrellas que vemos, eso corresponde solamente al 5% de la materia y energía del universo. El resto son cosas que no vemos, ya sea materia oscura, que es un 26%, y 69% que era esta energía que provocaba que el universo se aceleraba. Y a esta energía le pusieron los astrónomos alrededor del año 2000-2003 energía oscura. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace
O sea, ¿qué es esta energía oscura? Sigue adelante, Nico. Eh, ¿Qué pasa con la energía oscura? La energía oscura, al incluirla, hace que el universo se acelere. Y esto, lo que vemos acá es nuestro modelo estándar actualmente, que nació en el año 2003 recién, de lo que es el universo. O sea, nuestro último modelo, el mejor que tenemos, que se llama de una manera bien rara, lambda CDM, que es la manera técnica, que lambda es por la constante cosmológica y CDM por materia oscura fría, que es el tipo de materia. Pero es el modelo estándar. ¿Qué pasó? Creemos que hubieron algunas fluctuaciones de energía en el vacío, porque esta materia oscura, esta energía oscura, es como que el vacío tuviera energía. No hay nada, pero hay energía latente. Y, y una de estas fluctuaciones creció en una etapa inflacionaria que hizo que el universo, que es el espacio y el tiempo, se expande. No veamos el Big Bang como una explosión, es una mala idea. En realidad es el espacio y el tiempo mismo que nace y se expande. Eh, Hasta que 380.000 años el universo se hace transparente y empieza a salir la radiación de fondo cósmico, que es la que me dio Penzias y Wilson. Se empiezan después, alrededor de 400 millones de años, a nacer las primeras estrellas después del Big Bang, las primeras galaxias, y alrededor de 5.000 millones de años atrás el universo se empezó a acelerar, a medida que también nacían estrellas, planetas, galaxias. La Tierra tiene como 4.600 millones de años. Y ahora estamos en la etapa, después de 13.700 millones de años, perdón, 13.700 millones de años desde la creación del universo, la etapa de donde el universo se está acelerando por esta energía oscura. Bueno, siguiente slide. ¿Qué sabemos de la energía oscura? En realidad no sabemos mucho de la energía oscura, muchachos. Ahí tenemos el ninja de la energía oscura. Le puse un ninja ahí porque no lo conocemos mucho. Lo único que sabemos es que es bastante homogéneo, o sea que está distribuido en una misma cantidad por todos lados. La densidad de este es muy baja, o sea, para tener en un metro cúbico, imagínense, tienen un 0,20.270 kilogramos de energía oscura. Muy poco. Pero sí sabemos que llena la mayoría del universo, el 69% está constituido por esto. Y que a medida que el universo se expande, esta energía oscura no se diluye, sino que se mantiene. Es una cosa muy rara, es como una propiedad del espacio. Entonces, siguiente slide, ¿qué sabemos de la energía oscura? En realidad no sabemos mucho. Ahí tenemos unas personas que nos están estirando el universo, eso es lo único que podríamos decir que están en oscuro. Así que ellos son la energía oscura que nos estira el universo. Pero no se sabe si es una propiedad del espacio. Algunos físicos han teorizado que en realidad es una quinta fuerza, un quinto componente, los otros cuatro componentes, como tomando esta idea clásica de los cuatro elementos que está hecho todo, sería la materia, los neutrinos, que son un tipo de partícula muy ligera, la radiación, que es la luz, la materia oscura, que es la materia que te da la forma del universo, pero que no la vemos, y una cosa que ellos llaman quintesencia, que suena muy bonito, muy esotérico, pero en realidad es un nombre bonito para teorizar algo que no realmente no sabemos. No sabemos qué es la energía oscura, pero sí sabemos una cosa muy interesante, que la energía oscura determina qué es el futuro del universo, cuál va a ser el futuro del universo. Entonces aquí, la siguiente slide, vemos qué va a pasar con el futuro del universo. Eh, Ahí está. Bueno, sabemos que tiene un rol fuerte. Si la energía oscura funciona como sabemos hasta ahora, acelerando el universo, lo que han calculado los físicos que alrededor de 10 elevado a 1.000 años, imagínense, es un 1 con 1.000 ceros debe ser, Sí. la expansión del universo va a ser tan grande que ya va a empezar a salir todo nuestro universo visible. Bueno, vamos a dejar de ver las galaxias externas, vamos a ver solamente nuestra galaxia y así va a empezar a desaparecer hasta quizás el universo va a ser solamente nuestro sistema solar y no vamos a poder recibir información de lo que está más afuera porque están mucho más
lejos de lo que podemos ver por la aceleración, y al final el universo no va a poder formar nada, y es lo que se llama el Big Freeze, la muerte por frío. Por eso tenemos ahí eso, como células congelándose en ese figura arriba. Esa es una solución de lo que puede hacer. Pero si la energía oscura es ligeramente distinta, es como una quinta fuerza, esta quinta esencia, puede que se debilite con el tiempo, se haga muy fuerte. Se puede ser tan fuerte que teóricamente la expansión haría que los átomos mismos se desarmarían, porque el universo se expande. Y eso se llama el Big Rip, el gran desgarramiento. O sea, ya prácticamente no se podría formar nada de materia porque todo se desarmaría. Y ahí es la idea que tenemos abajo. Y eso, según los físicos teóricos, que creen en el Big Rip, en el gran desgarramiento, pasaría en 22 mil millones de años en el futuro. Eh, Sería como la muerte del universo y la muerte de todo. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad es lo que se llama el Bit Crunch. Le puedes dar a la próxima slide, que no es el Super Crunch que uno compra en una comida rápida, sino que es la idea de que en un momento la expansión del universo dada por la energía oscura se va a detener. De alguna manera se diluye, no sabemos cómo, pero si se detiene, el universo va a empezar, la gravedad va a empezar a ganar y se va a empezar a encoger. Entonces, en ese acto de encogerse, va a llegar nuevamente a un solo punto, todo concentrado en un solo punto, y va a, por decirlo así, rebotar y se va a crear otro Big Bang y hágase la luz de nuevo. Y esos modelos se llaman universos cíclicos. Y la gracia que tienen es que explican qué había antes del universo, básicamente otro universo que colapsó en un punto y volvió a renacer. O sea, estaríamos como en eternos ciclos, que es la otra idea. Pero, y este es un gran pero para que vean cómo cambian las ideas, y esto no es algo que está cerrado. Siguiente slide, Nico. Que es ahora un trabajo de este año que se hizo, que en vez de utilizar estas supernovas para medir la expansión del universo, eh, astrónomos de Estados Unidos, esta Pecherol del año 2020, empezaron a medir de nuevo la constante Hubble, o sea, esta constante proporcionalidad entre la expansión del universo y la velocidad con que se expanden las cosas. ¿Y qué es lo que midieron? Que esta constante proporcionalidad era un 10% más grande de lo que conocíamos. Y esto lo midieron a través de un método muy directo que es el método de los masas de agua, que, que, que básicamente es detectar agua en galaxias muy lejanas y a partir de medir la velocidad, hacer un poquito de física de tercero medio, de secundaria, y de trigonometría tú puedes saber la distancia. Si se confirma eso, porque lo hicieron con pocas galaxias, el universo no sería tan grande, sino que sería más pequeño. Por lo tanto, la aceleración del universo no sería tan grande y la energía oscura no sería tan importante como creemos que es. Entonces, probablemente si eso fuera así, implicaría que el universo quizás en un futuro vuelva a colapsar sobre sí mismo y los universos cíclicos tienen sentido. El punto es que, pese a que está esta idea, y explicaría las observaciones, al parecer ciertas observaciones estarían contradiciendo. Y no está claro que sea algo que esté listo y dispuesto. Así que la gran como conclusión de todo esto es que al final solo sabemos que nada sabemos y eso es todo lo que sabemos. Nos queda mucho por saber entender bien el destino del universo, por qué se expande, cómo se expande, y entender si en realidad qué es la energía oscura, o si esto en realidad existe, o es una muestra de que no entendemos algo. Así que eso es lo que les puedo contar, muchachos.